Te fascinan los temas de misterio, los temas ocultos, los temas de la historia que no nos han contado, de la religión o de la historia de la cultura de la humanidad y la evolución. Soy Ricardo Marquina y te llevaré en un viaje por todos estos temas tan interesantes y desconocidos para muchos. Bienvenido a Las Sombras del Tiempo. Bienvenidos al segundo capítulo de Las Sombras del Tiempo. Y quiero agradecerles por haber visto el primer video. Así que espero que este segundo capítulo les sea de gran interés también. En el primer capítulo hablamos de los evangelios y manuscritos apócrifos. En esta ocasión, y siguiendo con esa línea, complementaré estos textos con los textos ocultos que nos hablan de la posible vida de Jesús en la India y el Tíbet, la tumba de Cristo en Cachemira, la tumba de Jesús en Shingo, Japón, una carta escrita por Jesús al rey Abgaro y la nómina de bancarrota. Así que sin más, empecemos este segundo capítulo. Empecemos entonces con la sinopsis del libro de la vida desconocida de Jesús. La vida de Jesús en la India y el Tíbet, según el manuscrito tibetiano de Isa. El libro nos hace una descripción de un viaje realizado por el propio autor a través de la India británica hasta el Tíbet, con observaciones y debates sobre temas etnográficos y religiosos, y al finalizar esta se nos presenta un misterioso manuscrito encontrado en el monasterio de Inis, el manuscrito de Isa. En él se manifiesta la idea de que Jesús pasó en Asia, India y el Tíbet parte de los considerados años perdidos de Jesús. Esos 18 años entre los 13 y los 29 años, de los cuales no se hace ninguna mención en el Nuevo Testamento. Este libro le llevó al autor a enfrentarse con las opiniones de mucha gente que vio afectadas sus creencias y sus credos, y la oposición de estas personas. Le llevó incluso a ser encarcelado. Se crearon falsas historias sobre su vida para tratar de desacreditarlo y de ridiculizarlo, tras la publicación de esta obra, muchas de las cuales no se sostienen más a más, cuando la buena posición social y económica del autor no le hacían necesario mentir sobre estos asuntos para ganar más reconocimiento, estatus o dinero que ya tenía. Recuerden que quien busca la verdad no debe tener miedo de enfrentarse a ella. El manuscrito de Isa, también conocido como La vida desconocida de Jesús, es un texto atribuido a Nicolás Notovich, un viajero ruso que afirmó haber encontrado un manuscrito en un monasterio tibetiano en el siglo XIX. Según este documento, Jesús habría pasado los llamados años perdidos, entre los 13 y los 29 años, viajando por India, Nepal y el Tíbet, donde habría aprendido enseñanzas espirituales antes de regresar a Judea. Contenido del manuscrito. El manuscrito describe a Jesús como un maestro que estudió con brahmanes y budistas, adoptando principios de compasión y justicia social. También menciona que desafió las castas y las normas religiosas de la época, lo que lo llevó a conflictos con las autoridades locales. Según el texto, Jesús habría aprendido medicina y sanación de los sabios hindúes, filosofía budista, incluyendo la importancia de la compasión y el desapego, y principios de igualdad, rechazando la discriminación de castas y promoviendo la dignidad humana. Controversia y recepción. Desde su publicación en 1894, el manuscrito ha sido objeto de controversia. Algunos estudios consideran que es una invención de Notovich, mientras que otros creen que podría contener elementos de verdad sobre los viajes de Jesús. No se ha encontrado evidencia arqueológica que confirme la existencia del manuscrito original, y varios investigadores han señalado inconsistencias en la historia de Notovich. Es esta una investigación in situ de Notovich, sin evidencias históricas, solo orales. ¿Creen que puede haber sido este el camino de Jesús en esos años perdidos? En el Corán, Jesús es conocido como Isa ibn Maryam, Jesús hijo de María, y también se le llama Al-Masih, el Mesías. En árabe, su nombre se escribe Isa. El Corán lo describe como un profeta y mensajero de Dios, pero no como divino. El Corán no menciona a Jesús como el Hijo de Dios, sino como el Hijo de María, Isa ibn Maryam. Los musulmanes creen que Isa fue un profeta que predicó a los hijos de Israel y que realizó milagros, como curar a los enfermos y revivir a los muertos.
También se menciona que Isa ascendió al cielo y no fue crucificado, según la creencia musulmana. El Corán reconoce a Isa como un profeta importante, pero también destaca su papel como un ser humano enviado por Dios, no como un ser divino. En resumen, el Corán no comparte la creencia cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que lo ve como un profeta de Dios y un mensajero. A pesar de las críticas, el manuscrito de Isa sigue siendo un tema fascinante dentro de los estudios sobre los posibles viajes de Jesús antes de su ministerio público. Su relato ha inspirado debate sobre la influencia de tradiciones orientales en el cristianismo y ha sido explorado en libros y documentales sobre los años perdidos de Jesús. La tumba de Jesucristo en la Cachemira, India. Srinagar, conocida como la Venecia de los Himalaya, al estar muchos de sus edificios construidos sobre el lago Dal, conserva un rico patrimonio cultural, superviviente de la época en que fuera entrada al subcontinente indio desde Oriente Medio a través de un ramal de la Ruta de la Seda. Investigadores de la talla de Andreas Faber-Kaiser y los adeptos de la rama islámica Ahmadí aseguran que Jesús migró a la ciudad de Srinagar tras ser crucificado y que murió aquí a la edad de 84 años. Existe una leyenda en la región de Cachemira, al norte de la India, que afirma que Jesucristo está enterrado en la ciudad de Srinagar. Los años oscuros de Jesús. Primero vamos a asentar sus antecedentes. Para esto, vayamos a los años oscuros de Jesús. Y es que por mucho que nos hayan llegado sobre la vida de Jesucristo durante sus últimos años de vida, desde su bautismo hasta su muerte y resurrección, la verdad es que apenas conocemos qué pudo ser durante los primeros años de su juventud. El Evangelio de Lucas no dedica más que un puñado de palabras a esta etapa de su vida, y son conocidos como los años oscuros o los años perdidos de Jesús. Así han surgido desde entonces numerosas teorías que pretenden explicar cómo un jovencito nacido en Moshab de Galilea, hijo de un carpintero humilde, pudo adquirir un grado de sabiduría y retórica tan elevado que cientos le siguieron en vida, y millones todavía comulgan sus enseñanzas 2000 años después de su crucifixión. Unos dicen que su sabiduría le vino dada por su naturaleza divina, y defienden que su juventud la dedicó a ser carpintero como lo fue San José. Otros aseguran que viajó a Grecia, donde aprendió el idioma de los sabios y bebió de las enseñanzas de Aristóteles y sus coetáneos. Pero existe una tercera teoría asombrosa, fascinante, opaca, que es esta que dice que durante su juventud Jesucristo viajó en busca de las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus que fueron deportadas de su tierra tras la invasión del imperio asirio en el 732 a.C., y que jamás han vuelto a encontrarse. Siendo los rumores que se daban por aquel entonces, hablamos de leyendas antiquísimas, escarbamos en el subsuelo de la historia. Jesús pudo salir durante los años de su juventud en busca de dichas tribus en la región de Cachemira. Allí conoció a un tipo de sabios influidos por un asceta de nombre Siddhartha. Son los budistas. Según esta versión de los años oscuros de Jesús, aquel que más tarde revolucionaría la espiritualidad del Mediterráneo aprendió los entresijos del alma de la mano de la meditación y las enseñanzas budistas, y pudo ser aquí donde el hombre que fue Jesús alcanzó tal grado de conocimiento y meditación que le convirtieron en la figura de Cristo que hoy conocemos, espiritualmente superdotado. ¿Y si no murió en la cruz? La comunidad Ahmadía, una rama del Islam en extremo compleja e incluso tachada de diabólica o hereje por chiíes y suníes, y dicha rama no duda de la existencia de Jesús como profeta, pero tampoco duda que Jesús nunca llegó a morir en la cruz. Ellos sostienen que fue crucificado, sí, pero que no llegó a morir desangrado, sino que fue curado por un médico judío durante 3 largos días de agonía. Al tercer día pudo volver a caminar, y después de despedirse de sus discípulos más queridos, tomó las pocas pertenencias que guardaba y se marchó a la tierra que tanta paz y tanto amor le reportaron durante su juventud viajera, Cachemira. Yusasaf fue un sabio que habitó en la región de Cachemira en torno al año 100 después de Cristo, un hombre considerado como profeta por diferentes sectas budistas, hinduistas y la rama Ahmadí por igual. Su tumba todavía puede visitarse en la ciudad de Srinagar y recientes análisis científicos han demostrado que los huesos de dicho sepulcro pertenecen a un hombre de origen hebreo. Es un bombazo.
Autores de renombre, como Andreas Faber-Kaiser, aseguran que el hebreo enterrado en Cachemira en torno al año 100, conocido según las crónicas de la época por vestir una túnica blanca y mostrar una serie de heridas en sus manos y pies, supuestamente los agujeros de los clavos de su crucifixión, fue nada más y nada menos que Jesucristo. Los Ahmadi cuentan que allí está enterrado Jesucristo y sustentan su ración de fantasías con trazas condimentadas de incómoda realidad, porque aseguran que si llegas a visitar esa tumba en alguna ocasión, podrías ver cómo los pies esculpidos sobre el sepulcro del santo varón muestran las marcas de la crucifixión. No extraña al lector el detalle de los pies esculpidos, porque se trata de una tradición habitual entre las tumbas de los santos asiáticos. Parece ser que Yus Asaf apareció en Cachemira acompañado por una mujer de nombre Marjan, que según él, sin duda alguna, se trataba de María Magdalena. La tumba de Yus Asaf en Cachemira todavía puede visitarse. Se encuentra encajonada en una esquina de Srinagar, escondida en el interior de un edificio pequeño y humilde como pocos, con las paredes húmedas pintadas de cal blanca y el techo de chapa verduzco repasado en 100 ocasiones. Todavía se aprecian los pies agujereados como esculpidos por la mano de un artista principiante. Un hombre santo que las corrientes del desierto trajeron desde muy lejos, desde la tierra misteriosa de Israel. Por otra parte, en el Evangelio de San Juan aparece junto a las referencias veladas al hecho de que el entierro se realizó incorrectamente desde el punto de vista de las costumbres judías. El dato de que alguien trajo aloe y mirra a la sepultura. Ahora bien, en el judaísmo, esas dos sustancias no tienen que ver con el embalsamiento de cadáveres, sino con la curación de heridas. Lo que coincide con la versión en que Jesús fue curado durante estos 3 días. Como vemos, en esta versión de Jesús en Cachemira, hoy en día muchas personas creen que Jesucristo, después de sobrevivir a la crucifixión, fue ocultado en la sepultura y curado hasta que logró huir de sus compatriotas a Persia. Dicen que en ese país prosiguió su labor de profeta con el nombre de Yus Asaf. Después habría proseguido su viaje hasta llegar a Afganistán y finalmente a la India. Cuentan que en Cachemira hizo muchos milagros, se casó y tuvo muchos hijos. Se dice que llegó a vivir 108 años en algunas versiones. Crucifixión y resurrección. Muerte aparente y evasión. Dice el Corán en el Sura 4,157. ¿Y por qué dijeron: hemos matado a Jesucristo, hijo de María y enviado de Dios? Pero en realidad no lo han matado ni tampoco crucificado. Más bien les apareció otro parecido, de modo que lo confundieron con Jesús y lo mataron. Y no lo han matado con certeza, no pueden decir con certeza que lo han matado. Debido a las opciones léxicas y la gramática árabe, resulta difícil traducir y entender el verso de la crucifixión en el Corán. Las distintas interpretaciones posibles dieron lugar a especulaciones, como la que sostiene que Jesucristo no murió en la cruz, o que fue muerto, pero no por las personas que dice la Biblia. Algunos investigadores hablan, en relación con la crucifixión y la resurrección, de muerte aparente o incluso de muerte simulada. Según ellos, a Jesús no le dieron de beber vinagre, sino un opiáceo, con que sus aliados lo anestesiaron. Además, afirman que Jesús murió de forma sospechosamente rápida. Todo acabó pasadas nada más 3 horas, mientras que la muerte en la cruz suele durar días. Finalmente, en la tumba, Jesús habría vuelto en sí y huido a la India. Jesús tras las huellas de Buda. No hay pruebas sólidas. ¿Por qué habría de ir Jesucristo a la India? Aún así, existen algunas reliquias históricas que apuntan a la presencia de Jesús en Cachemira. En pleno siglo XIX, el historiador y filósofo Rudolf Seidel, de la Universidad de Leipzig en Alemania, logró demostrar que los evangelios contienen muchos elementos prestados de textos budistas. Buda había vivido en la India de 560 a 480 a.C. Es posible que Jesucristo, ahora llamado Yus Asaf, se hubiera familiarizado en la patria de Buda con sus enseñanzas y las adaptara para su propia doctrina.
Según Seidel, los autores del Nuevo Testamento tuvieron que basarse en un escrito que sería una especie de evangelio budista, pasado por un filtro cristiano. Cristianismo budista. Recientemente, el profesor de literatura norteamericano Zacharias P. Thundy ha demostrado que la historia de la infancia y la juventud de Jesús coincide en muchos detalles con la de Buda. Además, en los discursos doctrinarios de Jesucristo existen muchos paralelismos con textos hinduistas y budistas. Para el historiador alemán Holger Kersten, no cabe ninguna duda de que los rasgos fundamentales de la doctrina cristiana son de naturaleza budista. Tanto el milagro de la multiplicación de los panes como el de la marcha de Jesús sobre las aguas son idénticos a sendas historias milagrosas que se cuentan del Buda histórico. En el caso de los panes, no solo coincide el propio fenómeno, sino también el número de personas, de panes y de cestos con las obras. La historia de la marcha sobre las aguas es por su estructura y su contenido casi idéntica con la tradición budista, que es más antigua. Ambos apóstoles, Sariputta en el caso de Buda y Simón Pedro en el de Jesús, se hunden en el agua por su falta de confianza. La tumba. En un lugar apartado en las montañas del norte de la India, en medio del casco antiguo de la ciudad de Srinagar, hay una casa de buena apariencia, en la que descansan los restos del profeta Yus Asaf. Los muros se construyeron alrededor del sepulcro después de que la mística reliquia fuera declarada oficialmente en 1766 monumento sagrado. En el interior hay 2 sarcófagos de piedra sobre el suelo, envueltos en una gruesa manta y rodeados de una estructura de madera. El más grande es el de Yus Asaf, y en la superficie se ven inscripciones musulmanas y fechas. La tumba propiamente dicha del profeta se halla debajo del sarcófago, en una cámara mortuoria que se puede ver a través de una pequeña abertura. Pero mientras que según la costumbre islámica, las tumbas se colocan en dirección norte a sur, la de Yus Asaf, de la que se dice contienen los restos mortales de Jesucristo, mira de este a oeste, siguiendo la tradición judía. Según los historiadores, Yus Asaf no pudo ser musulmán. El legendario profeta tampoco puede pasar por hindú. De acuerdo con los hábitos religiosos del país, su cadáver habría sido incinerado. La descripción del profeta dicen que era un hombre afable de piel clara, que vestía una túnica blanca y que, como Jesús, decía ser hijo de una virgen y hablaba con los ángeles. Es para algunos historiadores una prueba suficiente de que en esta tumba está Jesús y de que Jesús era Yus Asaf. El relieve. En el sepulcro se halló un relieve en forma de 2 huellas de pies junto al que había, se dice, un crucifijo y un rosario. En Asia, las huellas de pies junto a las tumbas de los santos son una tradición muy extendida. Las huellas suelen acompañarse siempre de distintivos característicos. Las de Buda, por ejemplo, aparecen decoradas con una cruz esvástica. Esta cruz gamada era originalmente un antiguo símbolo indio de la suerte. Los distintivos de Jesús son las cicatrices de las heridas de la crucifixión que no pueden ignorarse. A pesar de ello, los críticos se niegan a interpretar en las huellas las heridas de la pasión de Jesucristo. El historiador alemán Holger Kersten se propuso reconstruir el viaje de Jesús, alias Yus Asaf, a la India y su vida de profeta forastero en medio de la población de aquel lejano país. En una de sus primeras visitas a Srinagar, incluso logró convencer al gobernador de Cachemira, Faruk Abdullah, de que hiciera abrir la tumba. Kersten quería reforzar su tesis de que el profeta extranjero era la misma persona que Jesucristo. Pero en la fecha prevista para la apertura, se desataron violentos disturbios políticos en la región. Cachemira es desde hace decenios un foco de crisis debido a la división del antiguo principado. Mientras que la región en que se halla Srinagar está bajo administración india, ciudades como Ladakh o Gilgit están ocupadas por China o Pakistán respectivamente. Por ello, el jefe de policía se opuso a la apertura de la tumba. Esto ocurrió en 1984 y desde entonces nunca han vuelto a apaciguarse del todo las luchas territoriales y de poder en Cachemira. Así que la tumba de Yus Asaf permanece cerrada, guardando su secreto hasta nuestros días. La tumba de Jesús en
Shingo, Japón. Según la tradición cristiana, la tumba de Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén, concretamente en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo y el centro de peregrinación más importante de esta religión. Aquí estaría el lugar donde Jesucristo fue crucificado y su tumba vacía donde fue enterrado y resucitó. El templo que vemos hoy en día se conoce como edículo y se construyó en el siglo XIX para cubrir este nicho. Sin embargo, en la otra punta del mundo, una leyenda local desmiente lo anterior. En la ciudad de Shingo, Japón, se cuenta que realmente es allí donde se encuentra la tumba de Jesús, tal y como afirma una llamativa y curiosa historia. La verdadera tumba estaría en Shingo. La ciudad de Shingo se sitúa en la prefectura de Aomori, en la región de Tohoku, que forma parte de la isla principal de Japón, Honshu. Hasta esta localidad nipona peregrinan miles de personas para visitar la tumba del real Hijo de Dios, según las creencias locales. Jesucristo no murió en la cruz en el Calvario. El que lo hizo fue su hermano Izukiri. Jesús huyó por Siberia y Alaska a la provincia de Mutsu, en Tohoku, con un mechón de pelo de su madre María y una de las orejas de Izukiri. Rezan las leyendas locales, tal y como recoge el turismo de Japón. Según el panel explicativo del parque, a los 21 años Jesucristo llegó a Japón, donde se entregó a diversos ejercicios ascético-teológicos. Cuando tenía 33 años, volvió a su tierra judía, donde pregonó sin éxito su doctrina. Estuvo a punto de ser ejecutado en la cruz, pero Izukiri, su hermano menor, se prestó a morir en su lugar, pudiendo Cristo regresar vivo a Japón a través de Siberia. En Japón, residió en la antigua aldea de Herai, hoy incorporada a Shingo, donde vivió hasta los 106 años. De las dos tumbas, en una reposa Cristo, mientras que la otra acoge los restos de Izukiri y su madre, María. En concreto, los cabellos de María y la oreja de Izukiri. Se puede entender de que este relato es uno de los más descabellados. Además, cuentan que Jesús, al que aquí llaman Daitenku Taru Jurai, se instaló en lo que ahora es Shingo, con una esposa japonesa y 3 hijas, y que allí vivió como arrocero hasta que murió a los 106 años de edad. Esta creencia también sostiene que Cristo ya había visitado esta ciudad anteriormente, entre los 21 y 33 años. En Shingo podremos visitar el lugar donde supuestamente estaría enterrado, un montículo de tierra rodeado de vallas con una enorme cruz de madera y el llamado Museo de la Leyenda de Cristo. Sea como sea, este lugar se ha convertido en un punto turístico muy popular, que nos brinda una visita muy diferente en el país nipón. Existe también un centro de documentación llamado Kirisuto Nosato Denshokan, Centro de Tradición Oral Aldea de Cristo, en el que fotografías de los supuestos descendientes de Cristo o residentes en la aldea, de la relación existente entre el lugar y la tierra de los judíos, y un testamento de Cristo, escrito en japonés, comparten el espacio con aperos de labranza y atuendos tradicionales. Según la documentación expuesta, después de librarse de morir en la cruz, Cristo cambió su nombre por el de Torai Taro Daitenku, algo así como Taro Gran Cielo el Forastero, y se casó con una lugareña de Herai, con la que tuvo 3 hijas. Un descubrimiento basado en documentos falsificados. ¿Por qué existiría en Aomori una supuesta tumba de Cristo? El origen de esta creencia se remonta a la época de preguerra, en 1934. A solicitud del alcalde de la aldea de Herai, el pintor de estilo japonés Toya Banzan visitó la comarca del lago Towada para hacer ciertas investigaciones. En aquella época había surgido un movimiento para convertir dicha comarca en parque nacional, y lo que pretendía el alcalde invitando al pintor era que éste le sirviera de altavoz para proclamar el hecho de que el paraje de Mayogatai, dentro del término municipal de Herai, estaba en estrecha relación con dicho lago. Y en esta etapa de su vida, Toya estaba inmerso en la lectura de un famoso documento apócrifo llamado Takeuchi Bunsho. El Takeuchi Bunsho fue presentado como un documento perteneciente a la familia del estudioso de las religiones Takeuchi Kiyomaru,
escrito en misteriosos caracteres que no aparecen en ningún otro documento. Revelan supuestamente la verdadera historia no revelada de Japón, con alusiones a épocas previas incluso a la del legendario emperador Jinmu, al que la tradición sitúa en el siglo VII a.C. Pese a sus pretensiones de autenticidad, es probable que el Takeshi Bunsho sea una invención del propio Takeshi Kiyomaro. Según este documento, tanto el Buda histórico Sakyamuni como Confucio, Mencio o Moisés hicieron vida ascética en Japón. Hasta su entrada en la modernidad, durante siglos Japón sufrió un cierto complejo de inferioridad frente a China, y tras su entrada en la misma tuvo que situarse a la cola de las potencias occidentales. Surgió entonces la pretensión de haber dado origen, en una remota época, a estas dos grandes civilizaciones. En el verano del 35, el propio Kiyomaro visitó la aldea de Erai a petición de Toya para llevar a cabo sus investigaciones. Fue en ese verano cuando descubrió la tumba de Cristo, en la colina entonces llamada Hakadokodate, literalmente mansión del cementerio. Se dice que tras hacer un grave silencio frente a los dos montículos, Kiyomaro exclamó: sin duda, es aquí. Es aquí. La pretensión de que la aldea fue visitada por Cristo no formaba parte de la tradición oral de la actual Shingo, un empleado del ayuntamiento que, con la intención de promover la imagen de la aldea, recorrió las casas en busca de cualquier objeto que sustentara dicha tradición. Encontró que los aldeanos que habían vivido en el lugar antes y durante la guerra, había quien se negaba a atenderlo, posiblemente porque había tenido que soportar que lo señalase como uno de esa aldea que dicen que visitó Jesucristo. Tras la derrota japonesa en la contienda, la tumba quedó olvidada durante algunos años. La fiesta de Cristo, una rareza que despierta curiosidad. El supuesto enterramiento volvió a ser objeto de atención a partir de la década de los 70, con el boom del ocultismo. Revistas especializadas en dichos temas y novelas fantásticas difundieron la existencia de la tumba de Cristo. El hecho de que entre los lugareños no hubiera creyentes cristianos facilitó las cosas. Autores de gran renombre en Japón como Takahashi Katsuhiko o Saito Sakae también se han hecho eco en sus obras de su existencia. Resulta bastante impactante ver a las mujeres vestidas de kimono ejecutar un bonodori alrededor de una gran cruz. La fiesta de Cristo aparece en todo tipo de programas televisivos y guías, y con el nuevo siglo ha empezado a ser difundida también por las redes sociales, de modo que hoy en día la aldea de Shingo se ha convertido en un punto de atracción turística, si no de primerísima categoría, sí al menos conocido en todo el país. Todos los años asisten a la celebración cientos de turistas, una masa considerable si pensamos que la aldea tiene una población de unos 2.500 habitantes. Por lo que se ha sabido a través de investigaciones, en la aldea no hay nadie que crea que la tumba es verdadera. Es más bien entre los turistas llegados de fuera donde pueden encontrarse algunos que lo creen, si bien son una pequeña minoría. Siendo así, ¿verán los lugareños esta tumba como un simple recurso turístico que les permite llevar a cabo con éxito de asistencia a este evento anual? Según el Kannuchi que oficia la ceremonia, sea quien sea la persona enterrada, lo importante es rendir homenaje a su alma. Y si por casualidad se trata de Jesucristo, para el sintoísmo que rinde culto a todos los dioses, esto no representa ningún problema. Los empleados municipales que forman parte del equipo organizador de la fiesta añaden que, tratándose de tumbas de los antepasados de los actuales vecinos de la aldea, no estaría bien abandonar su limpieza ni las ofrendas de flores e incienso. Los vecinos creen en sus antepasados que han venido honrando las tumbas, no en la supuesta tumba de Cristo. El hecho de que el lugar fuera llamado Hakadokodate y del que en él hubiera dos túmulos nos habla de que originalmente se trataba de la tumba de alguna familia, posiblemente muy ligada a la aldea. Hoy día, los vecinos valoran que sus antepasados hayan conservado y honrado estas tumbas. El problema no es lo que hay en su interior. No es, pues, cuestión de credos ni de fe. Lo importante es la comunidad a la que se pertenece y la praxis sostenida por dicha comunidad.
En estos 2 capítulos hemos explorado a Jesús y las versiones de lo sucedido luego de ser crucificado o no, como la versión en la que descendió al infierno, que para refrescar el capítulo anterior, según algunas interpretaciones cristianas, Jesús descendió al Hades o al infierno después de su crucifixión y antes de resucitar. Este concepto se basa en pasajes como Efesios 4:9, Pedro 3:18-19, donde se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. La tradición cristiana primitiva, especialmente el Evangelio oculto de Nicodemo, describe este descenso como una victoria sobre Satanás, librando a los justos que esperaban la redención. La versión de Judas crucificado en lugar de Jesús, en algunas interpretaciones esotéricas y gnósticas, sostienen que Judas Iscariote fue quien realmente fue crucificado en lugar de Jesús. Esta idea se encuentra en el Evangelio de Judas, un texto oculto descubierto en el siglo XX, que presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, quien cumplió su voluntad al entregarlo. Según esta versión, Jesús habría escapado de la crucifixión y Judas habría sido sacrificado en su lugar, lo que contradice los relatos tradicionales de los evangelios canónicos. Y lo que tocamos en este capítulo, la tumba de Jesús en Cachemira y la tumba de Jesús en Shingo, Japón. Hemos hablado sobre muchas teorías, versiones, historias sobre Jesús, si fue crucificado o no, y el lugar en donde terminó sus días. Conclusión. Estas versiones sobre Jesús reflejan la fascinación global por su figura y la tendencia a reinterpretar su historia en diferentes culturas. Mientras que la tradición cristiana sostiene su muerte y resurrección en Jerusalén, estas leyendas ofrecen perspectivas alternativas que mezclan historia, religión y mitología. Aunque carecen de evidencia histórica sólida, siguen siendo relatos intrigantes que enriquecen el misterio en torno a la vida de Jesús. Para cerrar este segundo capítulo, siempre se nos ha dicho en nuestras religiones que Jesús no dejó ningún texto escrito, por eso no encontramos nada escrito con sus propias manos en la Biblia. Pero existe una historia sobre una carta redactada por él mismo. Ahora les contaré la historia de la carta de Jesús al rey Abgaro. La historia de la carta de Jesús al rey Abgaro es una leyenda apócrifa que narra un intercambio de cartas entre Jesús y Abgaro V, el rey de Edesa, en el siglo I después de Cristo. La leyenda cuenta que Abgaro, quien sufrió una enfermedad, envió un mensajero a Jesús para pedirle sanación y una invitación a Edesa. Jesús respondió a través de una carta, prometiendo enviar a uno de sus apóstoles para curar la enfermedad y convertir a la gente de Edesa. La leyenda también relata que Abgaro le pidió a Jesús que le hiciera un retrato, el cual supuestamente fue pintado por Jesús mismo y se convirtió en un objeto de veneración, conocido como el mandilión. La carta de Jesús y la imagen de Jesús son elementos centrales de la leyenda de Abgaro y han sido objeto de estudio e interpretación a lo largo de la historia. La leyenda ha sido transmitida a través de diversos textos y tradiciones, incluyendo la doctrina de Addai y el relato de Eusebio de Cesarea. La leyenda de Abgaro ha sido interpretada de diversas maneras, desde una perspectiva histórica y religiosa hasta una perspectiva más simbólica y mítica. La carta de Jesús y la imagen de Jesús han sido consideradas como símbolos de la presencia de Jesús en el mundo y de su poder milagroso. Detalles históricos de la carta y el mandilión. Una imagen que no se articula dentro de los tradicionales parámetros de los ciclos del arte temprano cristiano es el que deriva no ya de un texto sustentante, sino de las leyendas que genera ese texto, en esta ocasión considerado apócrifo. Tal es el caso del mandilión, que se conoce como pañuelo o lienzo del rey Babkar o Abgaro de Edesa, Turquía. Se trata de un retrato archeiropoiete, del griego poieo, hacer, y keir, mano, no hechos por la mano del hombre, de Jesús, una imagen tomada directamente del rostro divino, y por lo tanto verdaderamente e igual al original. Texto e imagen tuvieron su origen en el Oriente.
El texto más antiguo conocido que avalaría la existencia y posterior reproducción del mandilión en iconos está citado en la historia eclesiástica 1.13, 2.1, 6 y 8. Y son dos cartas tituladas copia de la carta que el rey Abgaro escribió a Jesús y que le envió a Jerusalén por medio del correo Ananías, contestación que envió al rey Abgaro por el correo Ananías, y traducido por el propio Eusebio de un documento siriaco encontrado en los archivos de Edesa. Muchos estudiosos sostienen que es el rostro de Cristo, tal como aparece en el doblez superior del Santo Sudario de Turín. Aunque así fuera, lo cierto es que las cartas son posteriores a la aparición de los primeros iconos hoy perdidos. Las cartas se refieren a la historia del rey Abgaro, quien, conocedor de los milagros de Jesús, le escribe alrededor del año 30 pidiéndole que lo cure de la lepra, a la vez que le ofrece asilo en su ciudad. Jesús contesta con una misiva en la que le dice que aún debía cumplir con los designios del Padre, por lo que en su lugar enviará un discípulo, que resultará ser Tadeo o Adai. Este oprime la carta de Jesús sobre su cara y Abgaro queda limpio de lepra. Sin embargo, Eusebio no menciona la existencia del retrato cristológico que surgirá a consecuencia de este intercambio epistolar. Las cartas se conocieron prácticamente en todas las lenguas de la antigüedad cristiana: latín, copto, árabe, etíope, armenio, georgiano, irlandés, antiguo eslavo. Se cree que el relato es una falsificación del siglo III, originada por la minoría cristiana de Edesa para hacer frente al movimiento maniqueo. Sin embargo, muchos exégetas han avalado su veracidad y creyeron y creen en la autenticidad del relato divino. Como respaldo a la fuente eusebiana, se fueron descubriendo posteriormente numerosos papiros griegos del siglo VI o VII que confirman la existencia o por lo menos el conocimiento indirecto de dichas cartas. Se trata de papiros de Fayum, Göteborg y Mesana, que si bien coinciden con el texto de Eusebio, presentan un añadido al final de la respuesta de Jesús, que muy bien puede tratarse de una frase del original, omitida deliberadamente por Eusebio en su celo dogmático. Y esta dice: «Y mi discípulo hará tu ciudad inexpugnable contra los ataques de tus enemigos». No está claro cómo surge la aparición de un lienzo con el rostro de Cristo impreso, ya que existen varias versiones sobre su origen. La doctrina de Adai, datada en la segunda mitad del siglo III, y Juan Damasceno en su defensa de los íconos, coinciden básicamente en que un pintor fue enviado por Abgaro para obtener un retrato del Señor, pero el brillo que emanaba Jesús resucitado le impide mirarlo a la cara. Cristo toma el lienzo y lo presiona contra su rostro, dejando su imagen impresa, conocida como el mandilión. Ambas fuentes coinciden en citar esa frase final que no menciona Eusebio. Muchos siglos después, Jacobus de Borain recoge la saga en la Leyenda Dorada, y aunque menciona el milagro de la curación, funde carta y retrato en un único objeto, pero no hace referencia al párrafo faltante. Luego de la ascensión de Cristo a los cielos, tal como lo leemos en la historia eclesiástica, Tomás el apóstol mandó a Tadeo, al rey Abgar, tal como el Señor le había prometido. Cuando Tadeo llega hasta el rey y le dice que era el discípulo prometido por Jesús, Abgar ve en su cara un resplandor maravilloso que semeja al de un dios. Sorprendido y asustado por esta visión, adoró al Señor y dijo: «Verdaderamente eres discípulo de Jesús, Hijo de Dios, que me ha hecho esta promesa. Te enviaré a uno de mis discípulos para curarte y darte vida». Tadeo le dice: «Si tú crees en el Hijo de Dios, obtendrás lo que tu corazón le pida». Y Abgar le contesta: «Yo realmente creo y estaré muy deseoso sentenciar a muerte a los judíos que lo han crucificado, si yo tuviera la oportunidad y las autoridades romanas no intervinieran». Abgar era leproso, y como leemos en algunos libros, Tadeo entonces tomó la carta del Salvador y frotó la cara del rey con ella, y en un momento la lepra fue completamente curada. Esta es la historia en cuanto al mandilión. El cumplimiento de la promesa de la frase omitida cobra sentido cuando se sabe por las crónicas que el mandilión fue fijado a la puerta principal de la ciudad de Edesa y que le salvó en el año 544 de caer bajo los persas y también de otros asaltos, cumpliéndose así la promesa de inexpugnabilidad.
Como medida adicional para aumentar la efectividad de la imagen y ante la inminencia de un peligro, un niño se paraba sobre la muralla y leía la carta de Jesús a Abgaro, lo que ponía al enemigo aterrorizado y en retirada. La carta escrita tenía tal poder que ningún pagano o herético podía habitar en Edesa y tampoco podía vivir allí tirano alguno o animarse a hacer daño en la ciudad, ya que los soberanos ilegítimos no tienen poderes sobre las fuerzas milagrosas. Solo los legítimos sucesores cuentan con el apoyo de las fuerzas naturales. Esta creencia, que proviene desde mucho antes, pervive hasta fines de la Edad Media. La desaparición del mandilión original y el surgimiento de otras imágenes cristológicas. El mandilión permaneció en Edesa hasta que en 944 fue transportado a Constantinopla, y en 1204 los cruzados venecianos se apoderaron de la reliquia. En ese momento se pierde el rastro del arquetipo de todas las imágenes de Cristo, aunque hay quienes aseguran que fue regalado a la iglesia de San Silvestre en Roma. Por la misma época aparecieron en la Ciudad Santa diversas copias occidentales de la Santa Faz. Simultáneamente, a consecuencia de la aparición de algunos textos tardomedievales apócrifos, se difunde en Europa la imagen Archeiropoiete del paño de la Verónica, del que hablamos en el primer capítulo. Es la vera icona o vericón, verdadera imagen en la jerga bárbara que mezcla latín y griego, y ostenta el rostro de Cristo plasmado cuando la hemorroísa Verónica o Berenice secó el sudor del Hijo del Hombre durante su ascenso al Calvario. En la imagen oriental, Cristo aparece como flotando en el paño sin cuello. Es un hombre de mediana edad con nariz delgada y larga, boca pequeña, ojos penetrantes, cejas muy marcadas, cabellos oscuros divididos por el medio que caen largos y ondulados a los costados de su rostro. Presenta unos pocos cabellos cortos en su frente y su barba es bipartita. Esta iconografía es la que se continúa representando hoy en día en los iconos que reproducen la Santa Faz. Coincidentemente, las Verónicas muestran rasgos similares, pero tienen cuello y corona de espinas. Ambas representaciones son sumamente parecidas, aunque provengan de distintos ámbitos. Y lo cierto es que, al perderse el mandilión de Oriente, este retrato es sustituido en Occidente por una imagen análoga. Relacionado con la hemorroísa, existió otro retrato de Cristo, hoy perdido, que es mencionado por Eusebio en la historia eclesiástica. La mujer curada, Berenice, Verónica, mandó erigir en su jardín una estatua de Cristo para orar ante ella diariamente. San Jerónimo, en el siglo V, relata en su historia tripartita que Juliano, el apóstata, retiró la estatua de Cristo y puso en su lugar una suya, pero que ésta fue poco después destruida por un rayo. Cristo como taumaturgo. El cristianismo de los primeros tiempos, y no siempre en forma velada, consideraba que el propio Jesús, aunque divino, era él mismo un extraordinario mago. Su poder había logrado vencer a la magia que recurría a la ayuda de demonios, como la de los sacerdotes persas o la de Simón el Mago. La venida de Cristo significó el predominio de una taumaturgia que no recurría a hechizos ni encantamientos, ya que Jesús realizaba los milagros en su propio nombre. El mandilión de Abgaro obraba prodigios porque el lienzo era el arquetipo de las imágenes divinas cristológicas. Era el mismo Cristo, no su representación. La importancia de la imagen Archeiropoiete es su mera existencia. Su presencia expresa arquetípicamente a todas las imágenes de Cristo. El principio actuante de la magia es que todos los seres, humanos o divinos, pueden ser utilizados por quien sepa conducir dicho principio a través de las ceremonias y hechizos. La ceremonia actuante era la lectura de la carta por un niño y el hechizo la fuerza del Cristo presente en un retrato impreso por su propia emanación. Conclusión. Hasta el día de hoy, ninguna de las iglesias cristianas ha revertido la condición de apócrifos de los textos erradicados del canon por el Papa Gelasio en el siglo V, entre los que se encuentran las correspondencias entre Abgaro y Jesús. Pero las imágenes posteriores, fundadas en el lienzo original, continúan siendo reproducidas casi ininmutablemente.
y estos íconos son profundamente venerados hasta nuestros días en las iglesias orientales, si bien carecen del omnimodo sentido milagroso y protector del original. Sin embargo, aunque las circunstancias de su origen y sus leyendas ya no existan en el imaginario popular, el mandilón, copia de un no original sobre el que probablemente se desconozca su trayectoria, es considerado, sin duda alguna, el auténtico retrato de Cristo. A continuación, la carta de Jesús al rey Abgaro. Abgaro, rey de Edesa, a Jesús el Salvador, que se ha manifestado en Jerusalén. He oído hablar de las curaciones que has hecho sin usar hierbas ni otros remedios ordinarios, y sé que devuelves la vista a los ciegos, y que haces andar a los cojos, y que limpias la lepra, y que arrojas los demonios inmundos, y que curas las enfermedades más crónicas, y resucitas a los muertos. Y oyendo tales cosas, me he persuadido de que tú eres Dios o Hijo de Dios, y que estás en la tierra con el fin de realizar esas maravillas. Y por eso te escribo, para suplicarte que vengas a mí y me cures de la enfermedad que me atormenta. Y he oído decir que los judíos murmuran de ti y que te preparan celadas. Y yo poseo una ciudad que es pequeña pero honesta, y bastará para los dos. Supuesta contestación de Jesús a Abgar. Bienaventurado seas tú, Abgar, que crees en mí sin haberme conocido, porque de mí está escrito, los que lo vean no creerán en él, a fin de que los que no lo vean puedan creer y ser bienaventurados. Cuanto al ruego que me haces de ir cerca de ti, es preciso que yo cumpla aquí todas las cosas para las cuales he sido enviado, y que después de haberlas cumplido, vuelva a aquel que me envió. Y cuando haya vuelto a él, te mandaré a uno de mis discípulos para que te cure de tu dolencia y para que comunique a ti y a los tuyos el camino de la bienaventuranza. La carta de Jesús según la versión de Luis de Dios. Yo, Jesucristo, Hijo de Dios vivo y eterno, a Abgaro, rey de la ciudad de Edesa, la paz sea contigo. Dichoso tú y bienaventurado tu reino de Edesa, pues que sin nunca verme has creído en mí. Tú serás siempre dichoso, así como tu pueblo. Y la paz y la caridad se multiplicarán en tu ciudad, y en ella brillará una fe sincera en mí, y la ciencia estará en ella. Yo, Jesucristo, Rey del cielo, he venido a la tierra a salvar a Adán y a Eva y a su raza. Sentencias que acompañó a Jesús a la carta, según el manuscrito árabe de la biblioteca de Leiden, en que se halla esta versión. Yo me someto de mi propio grado a los dolores de la pasión y a la cruz. Yo no soy solamente un hombre, sino un Dios perfecto y un hombre perfecto, y he sido elevado hacia los serafines. Yo soy eterno y no hay más Dios que yo, y me he convertido en el Salvador de los hombres por virtud de mi amor hacia ellos. Y vivo en toda hora, siempre y eternamente. Y el Señor escribió en esta carta de su puño y letra y la envió diciendo: he dispuesto que seas curado de tus dolencias y que tus pecados te sean remitidos. Y siempre que lleves contigo esta carta, el poder de los ejércitos enemigos no prevalecerá contra los tuyos. Y tu ciudad será siempre bendita gracias a ti. Y estas son las 7 sentencias y las otras palabras que nuestro Señor Jesucristo envió a Abgaro, rey de Edesa, tratando de su divinidad y su humanidad, y de cómo es Dios perfecto y hombre perfecto. A Él sea por siempre toda alabanza. Y bueno, cerraré este capítulo con una historia asociada a esta carta, que ha tenido un poder fundamental de protección, como vimos en la historia del pueblo de Edesa. La nómina de Barcarrota. En 1992, en el mes de agosto, Ascensión Saavedra heredó una casa antigua de la familia donde iba a vivir con su esposo, en Barcarrota, Extremadura, España, cuando durante las obras de reforma de esta vivienda se hallaron emparedados 10 libros impresos y un manuscrito del siglo XVI. Estos tenían una especie de círculo encima. En un inicio, Ascensión no les dio importancia
y los mete en una caja de zapatos y los guarda, olvidándose de ellos. Luego de unos años le da curiosidad por saber si estos libros tienen algún valor y los lleva a Mérida, con expertos libreros y expertos en literatura antigua, en donde le decían que no tenían ninguna importancia, pero le ofrecían cantidades grandes de dinero por ellos, por lo que ella empieza a sospechar, hasta que se descubrió que estos ejemplares tenían un valor incalculable, ya que eran ejemplares únicos del índice de libros prohibidos por la Inquisición, de los cuales ya no había copias. Los libros encontrados pueden situarse en un arco temporal que va desde 1525 a 1554 y tienen en común su carácter heterodoxo. Se trata de obras comprometedoras por sus contenidos o por su autoría, incluidas mayoritariamente en los índices inquisitoriales de libros prohibidos de la época. La mayor joya bibliográfica del hallazgo es, sin duda, el Lazarillo de Tormes, impreso en Medina del Campo, Valladolid, en 1554. Una edición desconocida hasta el momento, siendo la primera en editarse facsimilarmente en julio de 1996 y en su edición completa, ya que también fue vetada por la Iglesia por en ella hablar mal de los curas y demás. Y contiene capítulos que eran desconocidos hasta encontrarse este ejemplar. Junto a la joya de nuestra literatura picaresca y la curiosidad señalada entre los libros emparedados, se encuentran también un manuscrito italiano de contenido erótico, un pequeño tratado de exorcismos, un ejemplar único de la oración de la emparedada en portugués, oración perseguida por la Iglesia, pues en ella se prometía que el que la recitara cierto número de veces no pasaría por el purgatorio, sino que iría directo al cielo, y su casa tendría protección total contra los robos y ataques, una oración mágica y prohibida. También una edición latina de la Lingua de Erasmo o un tratado de quiromancia, de lectura de manos, además de otros ejemplares. Entre los libros secretos también se encontraba el amuleto conocido como la nómina, realizado en el siglo XVI, en Roma y perteneciente al portugués Fernão Bradão, como consta en la orla exterior del documento. La nómina lleva un texto en latín, cuya traducción se les hará familiar. Dichoso tú que has creído en mí, sin haberme visto, porque de mí está escrito que los que me han visto no creerán en mí, y que aquellos que no me han visto creerán y tendrán vida. Mas acerca de lo que me escribes, de llegarme hasta ti, es necesario que yo cumpla aquí por entero mi misión, y que después de haberla consumado, suba de nuevo al que me envió. Cuando haya subido, te mandaré a alguno de mis discípulos, que sanará tu dolencia y os dará vida a ti y a los tuyos. Sí, es parte de la carta de Jesús al rey Abgaro. Esta nómina, usada como amuleto en ese entonces, en el tetragramatón, que es el nombre de Dios, el poder de la palabra, tiene también diferentes nombres de ángeles de cortes angelicales y la frase de Jesús al rey Abgar. La casa en la que se hallaron todas estas obras fue propiedad del médico Francisco de Peñaranda, judeo converso, quien había nacido en Llerena, un lugar donde el número de judíos fue muy elevado y donde se implantó una sección del cruel tribunal de la Inquisición. El acoso del Santo Oficio debió forzar la marcha de Francisco de Peñaranda a Barcarrota primero y a Olivenza después, donde existía igualmente una numerosa comunidad judía y donde la actividad inquisitorial, por el contrario, era algo más benevolente. Pero antes, y debido al miedo a que se descubrieran sus libros prohibidos, el médico decidió esconderlos tras una tapia en su casa de Barcarrota, protegiéndolos con la carta de Jesús, así como ésta protegió a Edesa, pueblo del rey Abgaro, de todo ataque de sus enemigos. Esto podría demostrar con hechos que el poder asignado a esta carta es real, ya que dichos escritos únicos y perseguidos y quemados hayan llegado hasta nuestros tiempos. Hoy son custodiados en la Biblioteca de Extremadura, de donde desapareció la nómina, hasta que volvió a recuperarse del despacho de un político de la ciudad, que quizás buscó el beneficio de este amuleto. Nos encontramos, por tanto, ante una biblioteca clandestina, escondida, lo que explica que estos libros prohibidos hayan pervivido durante varios siglos tras una pared de una vivienda particular y solo por casualidad hayan sido descubiertos.
Volviendo a Ascensión, la dueña de la casa donde se encontraron estos libros, ella no aceptó las sumas desorbitantes de dinero que ofrecían. Tan solo aceptó una parte, aduciendo que lo único que quería era que estos libros se queden en su tierra de Extremadura y que se muestren a todo el mundo. Les dejaré el enlace a la nómina de Barcarrota para que la impriman y la puedan usar como amuleto de protección en sus hogares. Dejo el enlace en la descripción. Por último, y para aclarar qué eran las emparedadas, ya que se dijo que estos libros estaban emparedados, las emparedadas eran mujeres solteras o viudas que decidían recluirse voluntariamente en un espacio cerrado, generalmente una celda pequeña o una casa, para dedicar su vida a la oración y penitencia. Esta práctica, llamada emparedamiento, por estar rodeada de paredes, 4 paredes, era común en la Edad Media y el Renacimiento, especialmente en España. En detalle, las emparedadas se separaban del mundo exterior para vivir en una especie de reclusión perpetua, a veces con una ceremonia pública que simulaba un entierro. No eran castigadas ni encarceladas, sino que ellas elegían voluntariamente este tipo de vida religiosa, buscando una mayor conexión con Dios y una forma de ascetismo. Algo muy parecido a lo que hacía Santa Rosa aquí en Perú, Santa Rosa de Lima. Las condiciones de vida de las emparedadas eran extremadamente duras, con poca comida y aislamiento, aunque algunos historiadores señalan que las emparedadas podían tener cierta libertad en comparación con otras mujeres de la época, especialmente si eran de familias nobles o estaban relacionadas con la iglesia. Las emparedadas eran consideradas una forma de vida religiosa extrema, pero no todas las que se emparedaban eran santas o beatas. Algunas eran mujeres de clase alta que buscaban la tranquilidad y la soledad, mientras que otras eran de origen humilde que deseaban escapar del mundo y vivir una vida más devota. Y con este dato de la historia culmino este segundo capítulo de Las Sombras del Tiempo, que espero les haya gustado. Compartan este video, suscríbanse y dejen su comentario y opinión sobre estos temas. Así me ayudan a seguir haciendo estos videos con estos temas tan interesantes para muchos de nosotros. Gracias por ver este video. Hasta el próximo capítulo. Tenía el brazo en estado de putrefacción y estos seres se lo reconstruyeron prácticamente. Con este brazo podía levantar un motor de carro con una sola mano. La gente hacía cola en su casa para que con esa mano les cure sus problemas de salud. Según cuentan sus familiares, podía revivir animales. ¿Conocen esta historia? Esta es la historia más fascinante del contacto, abducción y curación extraterrestre. Y se dio aquí en Perú, en la ciudad de Huaraz, del señor Donato Cervantes. Si no conocen la historia, no se pierdan el próximo capítulo. Chau. Somos una raza creada por seres más avanzados que nosotros. No pertenecemos a este planeta. Hay muchos seres dimensionales que pueden hacerse visibles en nuestro plano. Sí se recuperaron naves no identificadas y a sus tripulantes. Dios no existe como nos lo han hecho creer. No hay un pecado original o un infierno, son inventos de la religión. La Biblia fue escrita por humanos y con muchos años de diferencia entre sí. La Ouija es una farsa de nuestra mente basada en el efecto ideomotor. Las pirámides ya estaban cuando nació la cultura egipcia. La ciencia sí da respuestas. Nuestro cerebro no tiene límites, por eso nos limitan y nos atontan. Se hicieron muchos experimentos en pos de la ciencia, muchos de ellos inhumanos. En algún momento la Tierra fue un lugar de paso para muchas razas de otros mundos, entre dimensiones y planetas, y eso quedó plasmado en las culturas antiguas. Era como una película de Star Wars.
Hay muchos seres llamados elementales que son muy parecidos a seres desconocidos, vistos y grabados en algunos casos. La religión católica la creó un romano para expandir sus territorios, el emperador Constantino con el edicto de Milán. El amor es un proceso neurológico que dura aproximadamente 2 años según la ciencia. Según la historia, la luna ha sido explorada más que el fondo del océano. El 98% de exorcismos son un trastorno disociativo que antes recibía el nombre de histeria, trastorno de trance, trastorno de personalidad múltiple y es también conocida como demonopatía o demonomanía. Y nunca le pasó a un creyente. Pero el otro 2%, gigantes, sirenas, duendes, fantasmas, ovnis, abducción. Soy Ricardo Marquina.